Hermanos, qué gozo estar con ustedes en esta tarde. Siempre, bueno, es la segunda vez que estoy aquí en Camino de Vida. Estuve el año pasado en octubre y ahora vuelvo a estar. Y es una bendición. Realmente, como lo dije el año pasado, déjame subir un poquito esto. Sí. Ese cae, pero tú lo vuelves a levantar. Te voy a comprar un atril, Wicho. Como dije el año pasado, hermanos, cuando estaba aquí con ustedes, pues me siento como si estuviera en la iglesia de allá, porque básicamente, pues, tenemos como el mismo ADN, ¿verdad? Y eso es una bendición. Y bueno, nosotros como iglesia también estamos enviando misioneros para acá. Mira, enviamos a mí. Y por ahí otra hermana también, que no está yo aquí hoy, pero Ivonne, ¿verdad? Que está por aquí también, que viene allá. Así que toda la gente que viene de allá para acá, nosotros le decimos, vuelva a Camino de Vida. Qué bueno, hermanos, que estar con ustedes hoy acá. Y quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el Salmo 2. Yo sé que estaban predicando Éxodo, pero vamos a hacer hoy una parada en esa serie. Vamos a estar predicando en el Salmo 2, ¿verdad? Y quiero comenzar el sermón esta tarde contándoles sobre un monumento que hay en España que fue creado como una manera de dar honor, rendir honor a un emperador romano. Y este monumento tiene dos inscripciones que dicen lo siguiente. Por supuesto, a Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Herculio, César, Augusto, todo el nombre ese grande que usaban antes los emperadores. Pero dice la inscripción, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. Y la segunda parte de la inscripción, otra vez el nombre, a César, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Lo interesante es que esta inscripción revela, hermanos, una oposición abierta, ¿verdad?, a Cristo, a su iglesia, a su pueblo. Y revela también, de alguna manera, cómo en la historia del cristianismo, Cristo y su pueblo han recibido oposición de parte de este mundo. Hace unas semanas atrás estábamos repartiendo unas Biblias en Nuevo Vedado, en el Parque Acapulco. Allá hacen como si fuera una feria de garaje. Las personas van ahí y llevan sus cosas para vender. Y pues tuvimos la idea de ir nosotros también ahí con la excusa de vender cosas y llevar unas Biblias, unos tratados para compartir el Evangelio. Y fue muy interesante cómo había una cantidad de personas que ni siquiera querían la Biblia regalada. Pasaban por ahí y le decíamos, ¿quieres una Biblia? Son regaladas, no cuestan nada. No, gracias, no me interesa. Y eso, hermanos, muestra que las personas en este mundo cada vez más rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, rechazan a Dios. No solamente las personas particulares, las naciones, los pueblos, los gobiernos rechazan abiertamente a Jesús. Y cuando vemos estas cosas pasar en nuestra vida cotidiana, podemos preguntarnos entonces si en verdad el reino de Cristo está venciendo en este mundo. Porque si vemos tanto rechazo, ¿verdad?, a su pueblo, a su palabra, al Evangelio, puede venir a nuestra mente esa pregunta: ¿realmente está triunfando el reino de Cristo en este mundo? ¿Será que Dios ha hablado en su palabra con respecto a eso? Eso es lo que el Salmo 2 habla. El Salmo 2 nos ayuda a ver como iglesia cómo debemos pensar cuando vemos la oposición de este mundo, de las naciones, de los gobernantes, de los pueblos, de las personas de este mundo hacia Cristo y su reino. Y también este Salmo ofrece consuelo a nuestra vida. Quiero invitarles a leer el Salmo 2, dice la palabra del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya
y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a tener corazones, mentes dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra y que tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas por medio de ella, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por sus méritos en la cruz. Amén. Hermanos, este salmo nos muestra esta verdad que quiero compartir con ustedes. El Rey de Dios pondrá fin a la rebelión de este mundo. Si algo que este salmo nos recuerda y que tenemos que tener en nuestra mente es eso. El Rey de Dios pondrá fin a la rebelión de este mundo. Y precisamente lo primero que vemos en este salmo, los versículos 1 al 3, es la rebelión del mundo. El salmo comienza con una pregunta. ¿Por qué Jesús lema a las naciones si los pueblos piensan contra cosas vanas? Esta pregunta de entrada revela el sinsentido de la rebelión. Es como si el salmista estuviera diciendo, es inútil rebelarse contra Dios. Imagínense un campo de batalla, todas las naciones reunidas, todos los pueblos, los reyes, los jueces de la tierra, están reunidos contra un enemigo común. Traman, piensan cosas vanas. Esta palabra para pensar es la misma palabra que se traduce en el verso 1 para aquel que es justo y medita en la palabra de Dios de día y de noche, en el Salmo 1. Pero aquí en el Salmo 2 usa la misma palabra para hablar de aquellos que meditan de día y de noche, no en la palabra de Dios, sino contra Dios. Maquinan en sus corazones, hayan deleite en rebelarse contra el Señor. Es una rebelión planificada. Es una rebelión que muestra que el pecado de los hombres, el pecado que hemos heredado de Adán, lo primero que hace en nuestra vida es inclinarnos a ser rebeldes. Es inclinarnos a ponernos a Dios. La pregunta es, ¿contra quién se rebelan las naciones y los pueblos? Dice el Salmo, contra el Señor y contra su ungido. Y la palabra ungido, seguramente la conocen, es una palabra que se traduce también como Mesías. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, es una palabra usada, ¿verdad?, para hablar de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, escogidos por Dios para funciones específicas. Todos ellos habían sido amados por el Señor. Eran los ungidos del Señor. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como Cristo, Mesías. Cristo es el Rey, el profeta, el sacerdote. De hecho, cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 4, versículos 25 y 27, si recuerdan ese pasaje, Pedro y Juan salen de la cárcel, habían dado testimonio de Jesús frente a los gobernantes que les habían prohibido seguir hablando en el nombre de Jesús, y ellos llegaron a donde estaban los hermanos y oraron al Señor por valor, por denuedo, para continuar predicando su palabra. Y cuando ellos oran al Señor, en Hechos 4, 25 y 27, oran este salmo. Oran las palabras de este salmo. Y entienden, a la luz de Cristo, del Evangelio, entienden que este salmo estaba hablando de Jesús. En Hechos 14, 24, 25, dice la palabra del Señor: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel
contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿No es eso maravilloso? Darnos cuenta de cómo los cristianos del primer siglo leyeron sus Biblias y cómo interpretaron las Escrituras a la luz de Jesús, entendiendo que esta rebelión de los pueblos, de las naciones contra el Señor y contra su ungido, se manifestó contra Cristo de parte de Poncio Pilato, de todo el pueblo de Israel y de los gentiles. Y como veremos un poco más adelante, ellos mismos, como uno dice, por transitividad, se hallaron también identificados contra el Cristo que esta gente persiguieron y que ahora ellos también estaban experimentando la misma persecución, hermanos. Este Salmo 2 es uno de los salmos más citados en todo el Nuevo Testamento para hablar de Cristo, de nuestro Salvador. Así que es una rebelión directa en contra del Salvador que Dios ha enviado a este mundo. Y lo vemos en la Biblia. Herodes se levantó contra Cristo cuando era un bebé e intentó matarlo. Los líderes de Israel en varias ocasiones buscaron maneras también de tramar cómo matar a Jesús. Y la iglesia en el Nuevo Testamento experimentó la misma persecución. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando estaba persiguiendo a los cristianos? Y Jesús se la presentó, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Cristo mismo. Así que la rebelión no terminó cuando Jesús ascendió al Padre. La rebelión continuó. Y ha continuado hasta nuestros días. Cada vez que alguien persigue a los cristianos, se está persiguiendo, está oponiéndose a Cristo directamente. Y el Salmo nos revela por qué se rebelan. ¿Qué es lo que hay en el corazón de esta rebelión? Quieren liberarse de la ley de Dios. Rompamos sus ligaduras, quitemos sus cadenas. Miren cómo los hombres, cómo las naciones, cómo los pueblos perciben a Dios y su ley como cadenas, como ataduras. Rechazan la autoridad de Dios, rechazan la palabra de Dios y piensan que pueden ser autónomos, cuando el único ser autónomo en este mundo es Dios. El único que establece los parámetros de sumisión y autoridad en este mundo es Dios, no la criatura. Nosotros no somos autónomos. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, rebelde. Y eso se refleja todos los días en nuestra vida y en la vida de otros. Cuando uno tiene un niño chiquito, uno se da cuenta de eso, que quiere hacer su propia voluntad y no quiere someterse a sus padres. Es como si dijeran: yo no quiero a nadie con autoridad sobre mí. Eso es lo que significa: rompamos sus ligaduras y quitamos de nosotros sus cadenas. Las naciones, los hombres que se oponen a Cristo, lo ven a Él y su autoridad como un yugo del cual necesitan deshacerse. Esa es la realidad de por qué cuando usted habla del Evangelio a alguien que no conoce a Dios, usted experimenta rechazo. No entienden que estar contra Cristo es estar contra Dios mismo. Inclusive aquellos que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Pero no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Y esa frase, yo creo a mi manera, revela rebelión. Porque Dios ha establecido los términos para acercarse a Él, para conocerle, para vivir en Él. No nosotros. Y ese camino que Dios ha establecido, esos términos que Dios ha establecido, se encuentran en una persona, se encuentran en Jesucristo. De manera que si ignoramos a Cristo, ignoramos a Dios, porque Cristo es el Rey que Dios ha establecido. Por eso, cuando vemos los versículos 4 al 9, vemos la respuesta de Dios a esta rebelión absurda. Y Dios responde levantando su Rey. La primera respuesta que Dios hace es risa. Fíjense lo que dice el versículo 4. El que se sienta como Rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Eso es muy interesante porque Dios no se pone en guardia ante la rebelión
de los hombres. Dios no llama a los ejércitos del cielo. Dios no está preocupado por sofocar la rebelión. Dios se ríe. Este es el único lugar en todas las escrituras donde dice que Dios se ríe. Un comentarista asevera, dice, cuando una criatura empuña contra el Creador, eso es tan ridículo que la risa es la única respuesta posible. Dios está sentado en su trono y esta rebelión no lo hace moverse, no lo hace levantarse, no lo hace tener preocupación. Porque ¿qué son las naciones? ¿Qué son los pueblos delante de nuestro Dios? Déjeme decir lo que dice Isaías 40:15 sobre las naciones con respecto a Dios. Dice Isaías 40:15, las naciones le son como gota en un cubo. ¿Qué es una gota en un cubo? Cuando una gota cae en un cubo, ¿qué ocurre? Es imperceptible. Y son estimadas como granos de polvo en la balanza. ¿Acaso puede un grano de polvo mover una balanza? Él levanta las islas como el polvo fino. Esas son las naciones que se rebelan delante de Dios. No son nada delante de Él. La risa es la única respuesta de Dios ante naciones que se oponen a Él y se rebelan contra Cristo. Y después de esta risa humillante, ante esta rebelión absurda, Dios habla. Y habla en su ira, en su furor. Y sus palabras son, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Las naciones se sublevan, los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra se levantan, todos traban unidos, pero Dios habla estableciendo su rey. Dios no llama a los ejércitos del cielo. Dios establece su rey, el rey que sofocará la rebelión de las naciones. Porque cuando Dios habla, hermanos, las cosas cambian. Y eso no es un cliché. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Dios habló y todo fue hecho. Dios habló por los medios de los profetas y su palabra se cumplió. Cuando estaba Ezequiel delante del valle de los huesos secos y le dijo, habla, hijo de hombre, y aquellos huesos tuvieron vida. Cuando Cristo habló, trajo vida. Cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro se levantó de la muerte. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Y esta palabra de Dios es una palabra segura, es un decreto seguro con respecto al Hijo de Dios Jesús, que ha sido levantado como rey para acabar y dar fin a la rebelión de las naciones. Él es el rey prometido de David. Él es el rey cuyo trono sería establecido para siempre. Dios ha hablado poniendo a su rey Cristo como respuesta a esta rebelión y su victoria en la cruz, su resurrección en la cruz de la muerte, ha abierto el camino precisamente para que su reino se extienda por todo el mundo a pesar de la oposición. Hay unos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes para que veamos cómo el Rey de Dios está en su trono gobernando y alcanzando con su palabra a las naciones. Porque a veces pensamos que esa victoria es una victoria política, ¿verdad? Pero es una victoria espiritual. Es una victoria que está traspasando todas las naciones, todas las etnias, todos los pueblos. Miren estos datos que interesantes. El 70% de los cristianos del mundo no provienen de Occidente. El 70% no provienen de América del Norte y de Europa. Al menos el 50% de los misioneros cristianos de hoy en día provienen del mundo no occidental. Estados Unidos un día fue la nación más misionera del mundo. Todavía tiene ese récord. Pero los indicadores están diciendo que eso se está acabando y que ese Oriente
donde se está convirtiendo en el centro misionero del mundo. ¿No eso es interesante? El lugar donde más el cristianismo ha sufrido y ha sido perseguido. Más personas han venido a Cristo en los últimos 25 años que en los 400 años anteriores desde el nacimiento del Islam. Hay al menos 3 millones de cristianos en el mundo árabe y aproximadamente 2 millones de ellos han llegado a Cristo habiendo sido musulmanes. Cuando yo leí esos datos me sorprendí. Porque cuando uno mira esas naciones y nos miramos a nosotros mismos, en Cuba, aquí en los Estados Unidos, nosotros pensamos que somos vanguardias del cristianismo. Y no. Mira Cuba. Lo que ha pasado en Cuba en 60 años, ¿no? 63, 64 años de comunismo en Cuba. Cómo el cristianismo ha sido perseguido, cómo pastores fueron presos y aún todavía hay oposición. Y nadie ha podido detener el cristianismo en Cuba. Como decía Wicho ahorita, hay iglesias que no tienen ni lugar donde reunirse en Cuba, que están peor que nosotros en Nueva Vedado. Y se están reuniendo. Porque, hermanos, Dios ha establecido su rey y su reino triunfa en este mundo a pesar de cualquier oposición. Y triunfa salvando vidas, alcanzando almas para su reino. Miren lo que dice el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Ahora este es Jesús hablando, es ese rey de Dios hablando. Esto es lo que Dios dijo sobre él. Él es el dueño de las naciones. Él es el rey de la tierra. Jesús es el rey que Dios ha establecido para poner fin a la rebelión de las naciones. Y aquí está el corazón del Salmo 2. La respuesta contundente de Dios a la oposición no es un ejército celestial, es una persona, es Cristo. Allí había unos promesarios antiguamente que tú sacabas y salía esa promesa, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso no es para nosotros. Ese es Jesús. Por eso fue que Jesús en Mateo 28, 18 y 20 pudo decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Porque las naciones le pertenecen a Él. Por eso Pedro en su primer discurso en Hechos 2:36 le dijo a Israel, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús a que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Cristo reina. Cristo gobierna. El reino de Cristo no es un reino solamente futuro, es un reino que ya está ocurriendo. Es un reino que está alcanzando, que está triunfando sobre las tinieblas de este mundo, a pesar de la oposición. El Salmo dice, Él quebrantará con vara de hierro a sus enemigos, los desmenuzará como vaso de alfarero. Ese es el decreto de Dios. Y vimos su victoria en la cruz, y vimos su victoria en su resurrección, y estamos viendo su victoria sobre las naciones a través de la predicación del Evangelio, y veremos su victoria final cuando Él regrese. Entonces, ante esta abrumadora realidad de que el Rey de Dios ha sido establecido para poner fin a la rebelión de esta tierra, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta? Versículos 10 y 12 al 12 de este Salmo encontramos la respuesta posible. Es un llamado a la rendición, un llamado a dejar las armas, es un llamado a considerar lo absurdo de rebelarse contra el Señor y contra su ungido. Es un llamado a aceptar los términos que Dios propone para la rendición. ¿Se da cuenta que Dios no está negociando con las naciones que se rebelan? Los términos Dios los ha establecido. Adorad al Señor con reverencia. Alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino.
pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuál es la respuesta posible? Rendición, reconocer al Hijo de Dios. Otra vez, miren este lenguaje de batalla. Este ejército ha perdido la guerra. El comandante del ejército que ha vencido ha enviado a sus mensajeros para que los otros que han perdido se rindan y acepten sus términos. Esa es la manera en la que Dios está obrando en Cristo. Esa es la manera en la que nosotros cuando predicamos el Evangelio estamos diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, se reconozcan a Jesús, honren al Hijo. Dios ha encargado a Cristo poner fin a la rebelión de este mundo y Cristo tiene autoridad para hacerlo. Desde su ascensión, sus discípulos, los apóstoles, los cristianos de todas las épocas han proclamado a Cristo como Rey y Señor. Han llamado a todos al arrepentimiento. Nosotros como iglesia tenemos esa misma misión. Un llamado de arrepentimiento, un llamado a reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, a creer en Él, a honrarle, a adorarle. El llamado a la rendición, hermanos, es un llamado misericordioso. Porque revela la paciencia de Dios ante un mundo rebelde. Un mundo que se ha rebelado, un mundo que intenta ser sabio en su propia opinión, pero cuya rebelión es absurda. Un llamado misericordioso, porque de lo contrario, lo único que queda es la ira del Hijo de Dios. El Salmo lo dice. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Hermanos, a veces nosotros tenemos esta idea de Jesús un poco distorsionada y pensamos que Jesús es amor, Jesús ama a todo el mundo. Y es verdad que Jesús es amor, es paciente y misericordioso, pero también Jesús se aira. Y en su ira, aquellos que no lo han reconocido perecerán. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. El Salmo termina con una bienaventuranza. Es muy interesante porque termina de la misma manera en que el Salmo 1 comienza. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley del Señor medita de día y de noche. Ese es el bienaventurado, el justo. Y ahora aquí en el Salmo 2 termina con bienaventuranza también. ¿Y cuál es la bienaventuranza del Salmo 2? Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Algunas ediciones dicen los que en Él confían. Porque esa es la única esperanza para el rebelde, encontrar refugio en Jesús, el Rey de Dios. No hay refugio fuera de Jesús, solo es nuestro propio refugio. Como alguien escuchó alguna vez diciendo esto, Dios nos salva de Él mismo. ¿Has pensado en eso alguna vez? A veces pensamos, no, Dios nos salva del infierno. Dios nos salva de nuestros enemigos. No, Dios nos salva de Él mismo, de su ira, de la condenación que Él ha reservado para los rebeldes. Así que la pregunta que quiero hacerte en esta tarde, que estás aquí hoy, es, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu confianza? Si eres rebelde, necesitas rendirte delante del Señor. Necesitas buscar a Cristo. Arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesús, reconocer al Hijo de Dios, adorarle, honrarle, para que su ira no te consuma. Pero si eres un creyente, y esto es un consuelo tremendo para nuestra alma, si eres un creyente, si has sido alcanzado por Jesús, entonces Jesús es tu refugio. Y eso es una bendición, hermano. Eso es un bálsamo.
Había una canción que decía, dulce refugio. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa canción? Es Jesucristo el Salvador. Él es un dulce refugio para aquellos que hemos confiado en Él, para aquellos que le adoramos, que hemos aceptado los términos del Señor. Tenemos completa seguridad de que en el día de su ira no seremos contados con los rebeldes. Él es nuestro refugio hoy en nuestra vida, en oposición, en pruebas, en dificultades, en situaciones que la vida pone delante de nosotros y a veces no sabemos cómo lidiar. Jesús es nuestro refugio. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos refugiarnos en Él. Así que, si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, dale gracias a Dios porque Él es tu refugio. No hay refugio fuera de Jesús. No podemos refugiarnos de Él, a menos que estemos en Él y Él sea nuestro refugio. Gloria al Señor. También como iglesia de Salmo nos enseña algo maravilloso y nos enseña que tenemos la comisión de llevar a este mundo el reino del Rey de Dios que Dios ha establecido, Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Extender su reino en este mundo a través de la proclamación del Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree, para que otros también encuentren refugio en Jesús, para que los rebeldes puedan rendirse y puedan venir donde está Jesús. Hoy por la mañana estábamos hablando de Juan, capítulo 4, como aquella mujer samaritana, después de haberse encontrado con Jesús y haber reconocido a Jesús, fue donde estaban los suyos a hablarle sobre Jesús. Y aquellos hombres creyeron y después dijeron, ya no solamente creemos por tu palabra, testimonio de esa mujer, ahora también creemos porque nosotros mismos lo hemos escuchado y hemos entendido que Él es el Salvador del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Hablarle a otros de Jesús, del Rey que Dios ha establecido. La misión es muy sencilla, hacer discípulos de todas las naciones, de las naciones que son de Jesús, que le pertenecen a Jesús. Pero también este salmo nos enseña cómo nosotros debemos responder a la oposición del mundo hacia nuestra fe, cuando nosotros mismos sufrimos como cristianos, en el trabajo, en la escuela, con familiares que quizás no conocen del Señor y se oponen a nuestra fe y se burlan de nosotros. ¿Cómo deberíamos responder? Tenemos un maravilloso ejemplo de eso en Hechos capítulo 4, el pasaje que leíamos hace un rato. ¿Cómo respondieron los cristianos? Oraron al Señor. Buscaron al Señor. Entendieron que la oposición que estaban experimentando ellos fue la misma oposición que Cristo experimentó. Así que cuando nosotros sufrimos como cristianos, padecemos por nuestra fe, estamos en el camino correcto. Deberíamos asustarnos cuando eso no ocurre. Pero si estamos sufriendo oposición en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, porque nuestra fe es tan evidente que otros nos rechazan, gloria a Dios. Estamos caminando por la misma senda en que nuestro Salvador caminó. Oramos al Señor, confiamos en el Señor y descansamos en que Dios juzgará a las naciones. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 20, capítulo 19, quiero leer ese pasaje antes de terminar. Escucha lo que dice acerca de Jesús. 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra, sus ojos son una llama de fuego, y su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y escucha lo que dice. Y las regirá con vara de hierro. Lo mismo que dice Salmo 2.
O sea, falta todavía un tiempo final en que Cristo va a regresar y va a juzgar este mundo. Y los cristianos deberíamos tener esperanza en eso, hermano. Cuando vemos las naciones, cuando vemos a nuestro país sufriendo tanto oprobio, debemos confiar en que Dios va a juzgar un día a esas naciones en medio de Cristo. Dios va a traer su juicio. Y la iglesia del Señor debe esperar ese día con gozo, porque será un día de consuelo completo. Así que confiemos, hermanos, descansemos en Dios, hallemos refugio en el Rey que Dios ha establecido, y mientras hacemos eso, sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo, que extiende su reino sobre este mundo. Al principio del sermón les comentaba de estas dos columnas monumentales que están erigidas en España, ¿verdad? Que alaban al emperador romano por haber extinguido a los cristianos, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, una vez dijo de este monumento: ni en España, ni en parte alguna, puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe porque los vivos no tienen tumbas. El emperador romano pasó, el imperio romano pasó, y Cristo y su pueblo siguen aquí y seguirán, porque Jesús lo prometió. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque Él es el Rey que vence, que triunfa. Una iglesia que tiene el Evangelio, que predica el Evangelio, es una iglesia que cuenta con el respaldo del Rey de Dios. Gloria al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Él es el Rey de Dios que pondrá fin a la rebelión de este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es nuestro consuelo. Ella también, Señor, nos ayuda a recordar quién tú eres, Señor, el Rey soberano, el Dios cuyas naciones son como gotas en un cubo. Gracias, Señor, por tu palabra. Por recordarnos hoy que nuestro Rey Jesús está en su trono, que Él ha vencido, que Él reina. Y te queremos agradecer de manera muy especial, Señor, porque hemos encontrado refugio en Él. Gracias, Señor, porque un día nosotros estábamos entre los rebeldes. Estábamos lejos, nos oponíamos a ti, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Pero tú, oh Dios, fuiste misericordioso para llamarnos a la rendición y darnos salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a proclamar este evangelio precioso de Jesucristo a otros, para que ellos, siendo rebeldes, puedan rendirse y puedan conocer a Jesús. Bendice de manera especial a esta iglesia, Señor. Ayúdales a crecer, ayúdales a estar fortalecidos, a confiar y a dar consuelo y refugio solo en Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra en el resto de este día y esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.